estudiando el libro del pastor Hans Ewen y él nos está compartiendo acerca del discipulado. Este material está disponible. Si usted quiere adquirirlo, puede comunicarse. Aquí vamos a dejar entonces las vías de comunicación para que usted pueda adquirir este material que tiene dos particularidades muy importantes. Una, que es bien bíblico, y dos, que parte de la experiencia del pastor Hans como discípulo y como discipulador. Él nos estuvo compartiendo acerca de la autoridad, ¿no es cierto?, de Cristo, que delegó a sus discípulos y nos dejó esa gran misión y esa gran comisión que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay muchos cristianos en el mundo, pero no hay muchos discípulos. Necesitamos, la iglesia necesita enseñar y guiar a personas a que sean verdaderos discípulos. Vimos la función del Espíritu Santo que es vital en el discipulado. Y hoy vamos a estar viendo acerca de ser testigos. Así que le damos la bienvenida desde aquí, desde Houston, Alemania, al pastor Hans. Bienvenido y que pueda compartir, o seguir compartiéndonos este material tan importante que está a disposición de cada iglesia, de cada creyente que quiera crecer y conocer más acerca del discipulado. Siempre es una alegría y un placer poder comunicarnos con el pastor Hans y muchísimas gracias por este tiempo maravilloso que él nos comparte, estas enseñanzas bíblicas y prácticas, sobre todo prácticas que él ha vivido y vive en el discipulado. Así que, Pastor Hans, bienvenido y el micrófono es suyo. Pues muchos saludos desde las tierras de Alemania, como siempre. Y como dije la vez pasada, el tema del discipulado sí a mí me fascina porque por eso fui a institutos y escuelas de discipulado con Juventud con una Misión. Y es un tema que me ha acompañado personalmente, pero también como pastor de iglesias, porque la meta sigue siendo ir y hacer discípulos y no ir a convertir a inconversos. Hay una gran diferencia. Hoy vamos a hablar de que discípulos, según la palabra de Dios, siempre tienen que ser testigos. Y testigos son personas quienes han experimentado algo personalmente y pueden dar testimonio. Yo vi eso, oí eso, experimenté eso. Y, por ejemplo, en una corte, la voz de uno o dos discípulos de testigos vale para llevar a una decisión. Entonces, la palabra de Dios usa mucho este término de testigos. Y el problema en la historia de la iglesia siempre ha sido de que las segundas y terceras generaciones de cristianos han perdido muchas veces el contacto directo con Dios, la relación directa con Jesús, y poco a poco han desarrollado una relación con su tradición de familia, con la tradición de su iglesia, pero ya no hay un contacto directo con Jesús. O sea que pueden contar los testimonios de sus padres, pero testimonios propios a veces ya poco hay. Y a veces se pierden hablando en generalidades de que Dios me bendice mucho, y cuando uno pregunta, pero dime una cosa, no puede ni qué contestar. O de que uno dice, ¿qué te dice Dios? Dios me habla mucho y yo te pido, dime una cosa que te haya dicho, y ya no viene nada. Esas son indicaciones de que hay cierta fe, pero es una fe más teórica, una fe tradicional, que ya no hay un contacto y una experiencia directa entre Jesús y estas personas. Pero el Nuevo Testamento, el cristianismo realmente está fundamentado encima de testigos. O sea que lo que hoy tenemos en la palabra de Dios, Hechos, las cartas,
Em, Esos son escritos por personas quienes experimentaron personalmente a Jesucristo, personas que lo vieron, que lo oyeron, que lo tocaron. Y por eso quiero iniciar con este pasaje en 1 Juan 1, donde el apóstol Juan habla de cuál es la base del cristianismo. La base del cristianismo no es una teoría, no es una ideología, tampoco es una teología, sino que es una experiencia histórica que se dio en el primer siglo. Y lo importante es esta experiencia que tuvieron los primeros discípulos con Jesucristo es algo que se debería repetir en la vida de cada discípulo hasta hoy, que estamos en el siglo XXI. Por eso 1 Juan 1:4 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida, que es Jesús. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Y en Hechos 4:20 añade, no podemos dejar de decir de lo que hemos visto y oído. Ahora, estos eran los primeros discípulos, los primeros apóstoles de Jesucristo. Pero nos da una base de que realmente los verdaderos discípulos de Jesucristo deberían ser personas quienes personalmente han experimentado a este Cristo en nuestro tiempo. Porque claro, el testimonio de aquellos lo tenemos por escrito. Eso fue la base del cristianismo. Eso fue la diferencia entre el cristianismo y las religiones. Porque el cristianismo es una fe que se basa en hechos históricos y no en conceptos teológicos o filosóficos. O sea que si Jesucristo no hubiera vivido en tiempo, en espacio, y si no hubiera habido testigos de su venida y el cambio de su vida, no existiría el cristianismo. Desafortunadamente, a través de los siglos, el cristianismo siempre ha sido tentado a convertirse en una religión que está dominada por reglas y leyes y prohibiciones y cosas por el estilo. Y por eso hoy muchos cuando hablan del cristianismo lo piensan en algo negativo, en algo que ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, tengo que hacer esto y tengo que dar y tengo que orar. Y todo eso nunca jamás fue el corazón de Dios respecto al Evangelio, nunca fue el corazón de Jesucristo. Entonces nosotros hoy tenemos que preguntarnos, ¿es posible que nosotros hoy podamos decir lo que he visto, de esto hablo, lo que he oído, de lo que hablo? Ahora, de lo que he palpado con mis manos, yo pienso que no vamos a lograr palpar físicamente a Jesús porque Él ya está en el cielo. Pero tomemos palpar como una experiencia vivida y clara, algo que es tan fuerte de que no se puede quitar, ni borrar, ni negar en la vida. Y si no existen este tipo de experiencias directas entre el creyente y Jesucristo, entonces los creyentes siempre corren el riesgo de terminar en una religión teórica y muchas veces determinada por conocimientos teóricos, por leyes, por prohibiciones, pero sin vida. O sea que ellos no... yo a veces en mis predicaciones, como a veces soy un poco mala gente, y me gusta a veces provocar un poquito. Y a veces he hecho esta pregunta en varias iglesias, en varios países, y les he preguntado, ¿cómo estará Dios hoy? Y lo noto en las caras de los hermanos que ni siquiera se han puesto a pensar en eso, de que se pudiera pensar en de Dios tiene que estar bien, Él por ley tiene que estar bien,
pero yo incluso en uno de mis libros hablo de los sentimientos de Dios. Incluso hoy en la mañana leyendo Jeremías, Dios hablando a Jeremías dice que este pueblo me hicieron daño a mí. Y yo, ¿cómo se puede hacer daño a Dios? Me hirieron, me lastimaron, habla Dios. Entonces, allá se nota de que cuando no pienso en cómo esté Dios, estoy revelando realmente de que estoy viviendo una relación con Dios unilateral. Yo hablo, yo hago, pero realmente no me interesa cómo se sienta, cómo se sienta Dios. Claro que no se puede aplicar a toda la humanidad, mas sin embargo, eso muestra, ¿hay una relación verdadera con el Padre, con el Hijo? ¿O solamente hay conocimiento de quién es Dios, pero no hay una relación con Él? Digamos, la bondad de Dios es algo que se tiene que experimentar. La misericordia de Dios se puede experimentar. Pero los discípulos verdaderos son testigos y realmente su mensaje es su vida, es su relación con Jesús. O sea que ellos no tienen un mensaje que es aparte de su vida, una cosa que hayan leído en la Biblia y de esto nos dan el palo de la Biblia sin que lo hayan vivido. No, los discípulos son testigos que han experimentado, oído, han visto, han sentido, han oído a Jesús y de eso sale su mensaje. O sea que ellos no solamente predican desde una teoría vacía y seca y muerta, sino que predican de algo que han experimentado. Digamos, por ejemplo, yo podría hablar teóricamente sobre la bendición de más bienaventurado es dar que recibir, de ofrendar, de diezmar. Y podría hacerlo desde el punto de vista teórico, pero si yo prefiero decir, miren, yo he tenido esta experiencia con Dios, yo he tenido esta experiencia respecto al dinero y de cómo Dios me ha provisto sobrenaturalmente. Eso toca más vidas que decir que en Malaquías 3 dice algo de diezmo. Porque quién sabe quién es Malaquías, aparte de eso. Entonces, regresamos a lo más básico. Y para mí es lo central porque ha marcado mi vida. Mi cristianismo se inició porque Dios en su misericordia permitió que oyera su voz acústicamente. Tal vez todavía sería ateo hasta el día de hoy si no me hubiera pasado eso en aquella playa en el 78 en agosto en Bodega Bay, California. Pero oír la voz de Dios es algo que los discípulos dicen. Pedro lo dice, Juan lo dice. Lo que hemos oído, ellos vieron a Jesús, vivieron con Jesús, oyeron a Jesús, escribieron lo que dijo Jesús. Pero esta habilidad de oír la voz de Dios es algo que es para todos los que creen en Jesús hasta el día de hoy, porque en Juan 10, 4 y 27 habla de que mis ovejas conocen, oyen y siguen mi voz. O sea que Jesús no está pidiendo que por favor que lo hagan, sino que Jesús está afirmando. Eso es un hecho. Si sois mis ovejas, oís mi voz. Si sois mis ovejas, seguís mi voz. O sea que eso para Jesucristo es completamente normal. Y yo siempre he dicho que me duele el corazón conociendo a hermanos que cuando uno les pregunta y le dicen a uno que yo nunca he oído la voz de Dios. En primer lugar, están equivocados porque no podrían ser cristianos sin haber escuchado la voz de Dios. Porque si te convertiste de verdad y si dices que sí quieres y amas a Jesús, algo debes haber oído. Es imposible que no haya sido. Entonces aquí hay dos problemas. Un problema es de que el cristiano no ha aprendido de cómo Dios te habla a ti y por eso, como tú no lo sabes, concluyes que Dios nunca te habla. Entonces, tu tarea debería ser, ¿cuál es el método como Dios realmente llega a tu corazón? Puede ser oír una voz interna, ese es mi acceso.
pero otras personas oyen a Dios leyendo la Biblia y de repente, otros oyen a Dios caminando en el bosque y viendo los árboles, el sol, las nubes y de repente sienten que Dios les da un mensaje. Un amigo mío, un pastor que no se está sintiendo bien y que necesitaba un descanso, pero como un pastor que hace para salir de la iglesia es difícil. Entonces un día llegó a echar gasolina, iba a echar gasolina a su carro, a su coche, y literalmente 5 metros antes de la gasolinera se le apagó el motor. Entonces allá él entendió, Dios me está diciendo, tu tanque está vacío, tú necesitas tomar una decisión. Me explico. Dios puede hablar de miles Dios está ilimitado en sus maneras de hablar. Nuestra responsabilidad es detectar cuál es la manera como Dios me habla a mí. Porque sin esta palabra rema, como se determina en el Nuevo Testamento, sin esta palabra que viene de la boca de Dios, nuestra vida como discípulos y como testigos realmente no es posible. Y yo menciono aquí en este capítulo sobre la palabra rema 3 ejemplos de lo que hace una palabra rema. Digamos, tú has leído Isaías 53 de que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Pero la mayoría de los cristianos que yo conozco están enfermos en algo, aunque sea de lentes, pero no conozco casi a ninguno que no tenga algo. Entonces, aquí está el conocimiento teórico, hay sanidad para el cuerpo en la Biblia. Pero ¿qué hago yo para que llegue de esta teoría a la experiencia? Eso es un ejemplo nada más. Se aplica a todo tipo de cosas que pueda encontrar en la Biblia. Entonces, la palabra rema realmente es la palabra de Dios que es actualizada y que está inspirada por el Espíritu Santo de tal forma de que va a crear una vida, va a crear una experiencia dentro de ti. Es más allá de la teoría, del conocimiento teórico. La palabra rema es cuando Dios quiere cambiar algo en tu vida. Y hay 3 ejemplos en el Nuevo Testamento, hay más, pero esos 3 son significantes. En primer lugar, la palabra rema crea realmente vida en el sentido espiritual, vida en el sentido vida de Dios, porque Mateo 4:4 dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra, en griego rema, que sale de la boca de Dios. O sea que el logos, que es la palabra escrita en términos generales, es la teoría. Pero este logos se tiene que convertir, como dice de Jesús, el verbo fue hecho carne, en Juan 1:14. Eso nos tiene que pasar. Y un discípulo es alguien que busca esta experiencia. Él no se conforma con el entendimiento teórico de una promesa, de una cosa de Dios, sino que el discípulo es alguien que dice, Señor, tú me tienes que revelar de que el logos se convierta en rema, que lo que yo sé teóricamente se convierta en carne, y eso quiere decir en vivencia. O sea que vida verdadera del discípulo es vida que viene de oír una palabra clara y determinada para mi vida o para mi situación de Dios. Y allá se crea una vida verdadera. El segundo ejemplo que, vamos a ver si no me equivoqué aquí. El segundo ejemplo es de que en Romanos 10:17, encontré un error en mi librito ahorita, dice de que el oír viene por, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Aquí se usa la palabra rema también. O sea que la fe viene por estar escuchando
este rema de Dios, la revelación directa de Dios al creyente y no estudiando nada más la teoría. Si el estudio de Logos me lleva a esta experiencia, entonces se convierte en rema, está bien. Pero la fe se basa en lo que Dios me habla y que yo oigo de parte de Dios claramente. Entonces aquí necesitamos preguntar otra vez, Señor, ¿en qué se basa mi fe? ¿En teoría o en experiencia? Y la Biblia nos invita a que se base en el rema de Dios que hemos oído. El tercer ejemplo está en Efesios 6:17, donde dice que tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí también se usa la palabra rema. A veces entre carismáticos pentecostales se usa de que al diablo se le tiene que vencer con la palabra de Dios y empiezan a decir versículos aprendidos de memoria. Dios a veces lo usa en su misericordia, pero aquí este versículo de que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice que el rema de Dios. O sea que, ¿qué es realmente lo que Dios habla en este momento? Eso se convierte en la espada del Espíritu y no el conocimiento teórico. Por ejemplo, una vez, hace muchos años, llegó una hermana y me decía que orara por ella porque tenía dolor en las rodillas. Yo ya iba a orar por sanidad. En este momento el Espíritu Santo me dijo que no, es un demonio. Entonces yo eché fuera el demonio, que era la causa del dolor de rodillas, que tenía su trasfondo, pero no hay tiempo para eso. Entonces ella fue sanada de este dolor. Pero eso fue porque en este momento la palabra de Dios se convirtió en un rema que era un arma en contra de la obra del diablo en la vida de esta hermanita. Entonces, muy, muy importante reconocer de que necesitamos aprender a oír el rema de Dios para nuestras vidas. Ahora, ver al Señor, la palabra ver siempre tiene que ver con entender, con comprender. O sea que en la Biblia muchas veces ver es un sinónimo para comprensión, entendimiento de la palabra de Dios. Nosotros podemos ver al Señor en el sentido de que podemos empezar a entender sus caminos. Nosotros necesitamos ver en el sentido de entender quiénes somos en Cristo. Me veo yo como Dios me ve. Dios, por ejemplo, me ve como su hijo, como su heredero, coheredero de Cristo y como un futuro rey y sacerdote. Pero ¿cómo me veo yo? Entonces, ¿quién soy yo ahora en Cristo? ¿Soy yo todavía un pecador? Pues Dios no puede engendrar a pecadores. Él perdona a pecadores, pero él no hemos nacido de nuevo en Cristo para seguir siendo pecadores. Sería una ilógica. ¿Cómo veo yo eso? Y muchas personas solo se ven desde el punto de sus debilidades, pero no se ven desde el punto de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y eso es realmente lo más determinante para nosotros. Entonces, ¿cómo ves tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Vives para ti? La Biblia dice que los discípulos son aquellos que ya no viven para sí mismos, según 2 Corintios 5, 14 y 15, sino que viven para un propósito mayor. O sea que ¿cómo ves, cómo entiendes tú tu vida? ¿Cómo ves, como a veces hablo con personas que dicen que quieren servir más a Dios y quieren... Y yo les pregunto, define servir a Dios, porque tú puedes servir a Dios como albañil, porque si tú entiendes bien, si tú ves de que Dios te ha puesto como ama de casa, Dios te ha puesto como médico, Dios te ha puesto como, qué sé yo, como comerciante, puedes tú ver de que el lugar donde estás es exactamente donde Dios te quiere tener, y puedes ver y entender, puedes ver al Señor de que es un plan de Él para tu vida y tú no necesitas
estar en otro lugar. No todos somos llamados a predicar y no todos lo pueden hacer. Es porque Dios da dones a unos. Le da, en Madrid yo estaba diciendo que gracias a Dios por los dones de administración. Si a mí me tocaría contabilidad, sería el fin del mundo, algo así. No, no es mi don. Pero así necesitamos ver dónde estoy en la vida y cómo puedo yo en esta posición, allá donde estoy, servir a Dios y ver mi vida como algo de valor y ver a Jesús en mi vida para que yo sea una bendición. Y por último, ¿hacia dónde se dirige mi vida? ¿Cuál es la meta que tú tienes? Si tu meta es tener más dinero en el banco, más casas pagadas, mejor ropa de calidad y de diseñadores, si eso es por lo que vives, seguramente no eres un discípulo. Puedes ser cristiano, pero no eres discípulo, porque nosotros realmente deberíamos pensar, nosotros invertimos, por ejemplo, dinero para pagar una casa. No hay nada malo en eso. Pero vemos de que estamos construyendo una casa espiritual junto con Dios. ¿Cómo estamos invirtiendo en eso? Y no estoy hablando solo de dinero. Estoy viendo que nuestra vida es en cierta manera una semilla que se está sembrando y se estará cosechando en la eternidad. Entonces, ¿cómo ves el propósito y el destino de tu vida a través de los ojos de Jesús? Y si tú puedes ver a Jesús en estas cosas, entonces tú realmente vas a estar caminando como un discípulo. Y yo pienso de que lo que decía Juan, de que tocamos, palpamos a Jesús con nuestras manos, eso es algo que habla de nuestras experiencias profundas con el Señor. Habla de que realmente hemos sido tocados por Dios. Puede ser con palabras y sin palabras, pero hay momentos en la vida del discípulo que uno sabe, Dios está en mi vida. Yo hace unas semanas experimenté eso de que alguien me había atacado fuertemente y muy, muy gruesamente. Y Dios me sacó de eso. Yo ya estaba camino a la depresión, por lo menos por unos 2 días, y Dios me salvó en términos de 24 horas. Sucedieron diferentes cosas y se me fue esta pesadez porque no sabía ni qué contestar, o si debería contestar o no, cosas así. Y esta fue una experiencia que donde decía, Dios de verdad está conmigo, está en mi vida y me ayuda a no caer en estos hoyos donde antes tal vez hubiera caído más fácilmente. Entonces, los discípulos de Cristo debemos y podemos testificar al mundo de lo que hemos oído, visto y de lo que donde nos ha tocado Jesús respecto a la palabra de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Estos son los testigos de Jesucristo que el mundo necesita. Gente que tiene un mensaje porque su vida es un mensaje. Porque realmente la palabra de Hechos a los cristianos es me seréis testigos. Quiere decir, sus vidas son el mensaje. No es un mensaje aparte que no tenga que ver con sus vidas. Sus vidas son el mensaje. Y nadie puede negar un mensaje así. Me pueden negar a nivel teológico, me pueden resistir y oponerse a nivel filosófico, pero si yo le digo que mi vida fue esa y entró la experiencia con Jesús y ahora mi vida es una diferente, ¿quién me lo va a quitar? ¿Quién me lo va a negar? Nadie. Si lo aceptan, si ellos se convierten, eso es ya cosa de Dios. Pero mi responsabilidad es hablar de lo que he oído, de lo que he visto y de lo que estoy experimentando respecto a Jesucristo. Yo pienso que aquí nos quedamos hoy porque ya miro que el tiempo de Zoom se nos está acabando. Así es, así es. Muchísimas gracias, Pastor Hans. Gracias por esta claridad espiritual que nos da de que somos testigos, que experimentamos cada día y qué diferente es
cuando escuchamos a alguien que nos enseña desde la teoría, pero cuando sabemos que ha vivido, que ha experimentado, ¿no es cierto? Es muy diferente. Es muy diferente cuando uno escucha una enseñanza de alguien que está viviendo esa experiencia. Y muchísimas gracias, Pastor Hans, por compartirnos esta palabra, por darnos esta visión tan importante, como usted hablaba del logos y el rema, que es esa palabra específica de Dios para nosotros. Dios quiere hablarnos y Dios quiere hablar a tu vida personalmente. A veces pensamos, bueno, Dios habló, ¿no? Como dice Hebreos 1:1, Dios habló de diferentes maneras y por medio de los profetas, pero ahora, ¿no es cierto? Cristo se encarnó. Y qué importante es que la palabra de Dios es viva, que tiene vida en nosotros. Y Dios quiere hablarnos cada día. ¿Podemos escuchar la voz de Dios? ¿Podemos conocer lo que Dios siente? ¿Sabes lo que Dios siente en este día? Como decía el pastor hace un momento atrás, ¿no? ¿Podemos sentir el corazón de Dios cerca nuestro? Que podamos experimentar ese tipo de comunión. Muchísimas gracias y vamos a continuar entonces, pero queremos invitarle a que usted pueda tener este material maravilloso, que es los discípulos verdaderos de Cristo. ¿Quiere usted ser un discípulo verdadero de Cristo? Contáctese, comuníquese, puede obtener este y toda la serie de libros del Pastor Hans a su disposición. Muchísimas gracias, Pastor Hans, y hasta la próxima, que podamos encontrarnos y podamos compartir estas enseñanzas tan